Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. El INOEA lanzó la publicación Infancias, Adolescencias y Crimen Organizado, Miradas Regionales. Edison Lanza es el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Consejo Permanente presentó hoja de ruta para Haití al Consejo Permanente de la OEA. Diálogo sobre Estado de Derecho y buena gobernanza en las Américas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes presentaron la publicación Infancias, Adolescencias y Crimen Organizado, Miradas Regionales, un aporte técnico y político frente a uno de los desafíos más complejos que enfrenta actualmente nuestra región, la creciente incidencia del crimen organizado y los efectos directos en la vida de niñas, niños y adolescentes y el ejercicio de sus derechos. El Consejo Permanente de la OEA eligió por aclamación al representante permanente de Uruguay, Edison Lanza, como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una reunión ordinaria en el Salón Simón Bolívar en la sede de la OEA en Washington para recibir la presentación hacia una hoja de ruta para la estabilidad y la paz liderada por Haití, con apoyo regional e internacional, entre otros temas. Muchas gracias, señor presidente, secretaria general adjunta, embajadora de Haití. Permítame iniciar expresando en nombre del Gobierno de la República de Panamá nuestro más sincero agradecimiento al señor secretario general y a su equipo por la preparación de este documento estratégico titulado Hacia una hoja de ruta para la estabilidad y la paz, liderada por Haití con el apoyo regional e internacional. La dedicación y el esfuerzo plasmados en este trabajo reflejan la capacidad de la Secretaría General para responder a uno de los desafíos más urgentes y complejos de nuestro hemisferio, la crisis multidimensional que enfrenta el pueblo haitiano. Nuestra delegación reconoce que esta hoja de ruta constituye un marco político y operativo indispensable para canalizar los esfuerzos de la comunidad internacional en torno a 5 pilares fundamentales: la estabilización de la seguridad, la construcción de consensos políticos, la legitimidad electoral, la respuesta humanitaria y el desarrollo sostenible. Sobre cada uno de estos pilares descansa la esperanza de millones de haitianos que hoy sufren violencia, desplazamiento, inseguridad alimentaria y severas limitaciones en el acceso a servicios básicos. El excelentísimo señor presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, ha reiterado que la solidaridad con Haití es un imperativo moral y político. Panamá entiende que así como la comunidad internacional tiene el deber colectivo de acompañar al pueblo haitiano, también corresponde a cada Estado miembro reafirmar su compromiso de manera concreta. Nosotros compartimos con el pueblo haitiano el Caribe y la cuenca atlántica. Sus crisis no nos son ajenas. Por ello estamos firmemente comprometidos para seguir apoyándolos tanto en la esfera bilateral como a través de los diferentes mecanismos multilaterales para alcanzar una respuesta integral y coherente que respete el liderazgo haitiano, promueva los derechos humanos y fomente soluciones sostenibles a largo plazo. Señor presidente, al reconocer la magnitud de la violencia que aqueja Haití y los enormes retos humanitarios con que más de 1.3 millones de desplazados internos y casi 5 millones de personas en inseguridad alimentaria severa, Panamá hace un llamado a los Estados miembros, a la comunidad internacional, a redoblar la movilización de recursos financieros y técnicos. Ningún país, ni siquiera los más cercanos, pueden enfrentar en solitario este desafío. Se requiere una responsabilidad compartida que traduzca solidaridad en resultados tangibles para la población haitiana. Para concluir, en nombre del Gobierno de Panamá, deseo dejar constancia de nuestro pleno respaldo a esta hoja de ruta y al liderazgo del señor Secretario General para su implementación. La paz, estabilidad y desarrollo de Haití son también condiciones necesarias para la seguridad y el bienestar de toda la región.
Panamá estará al lado de Haití, acompañando sus esfuerzos por recuperar la institucionalidad, reconstruir su tejido social y garantizar un futuro digno para su pueblo. Gracias, señor presidente. Presentación del ex senador y ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín, en diálogo del Consejo Permanente sobre el Estado de Derecho y la buena gobernanza en las Américas, un papel más importante para el sector privado. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludarlo a usted, al secretario general y a las señoras y señores embajadores y público que asiste a esta reunión. Agradezco esta oportunidad para referirme al tema que ya ha introducido Tamara Tarasiuk. Creo que estamos viviendo un momento que ustedes conocen muy bien respecto de la falla y la mala percepción y deterioro de la democracia y del Estado de Derecho en nuestra región. Y eso, por cierto, hace difícil la convivencia y el progreso en paz. Ello se debe en parte a que los resultados de nuestro gobierno no han sido efectivos y la gente así lo percibe. Pero más grave aún es también constatar la duda ciudadana respecto de la integridad del sistema, la falta de transparencia o del impacto que tiene el dinero en la política. Todo ello contribuye a la decepción y a una sospecha de turbiedad en el ámbito de lo público. Los países han reaccionado en el aspecto de la efectividad de los resultados de la democracia. Se hacen esfuerzos, pero sin embargo se mantienen los resultados deficientes, particularmente en el área de la seguridad pública, donde la batalla no se ha ganado, y tampoco en la del crecimiento económico, porque subsiste la pobreza y la desigualdad. Todo eso hace que se alienten alternativas que no son precisamente las más saludables para la democracia. Ello obliga entonces a reaccionar. Y en el ámbito de la integridad pública es muy relevante entender la absoluta conveniencia de generar una legislación potente para enfrentar esta situación. Se ha hecho mucho. Hay legislación en nuestros países de transparencia, de acceso a la información, de accountability, de regulación del lobby, de declaración de patrimonios e intereses, en fin, se ha hecho mucho, pero no se ha hecho todo, y desde luego el tema del financiamiento público de las campañas electorales, esta necesidad del muro entre el dinero y la política, aún sigue pendiente, y mucha de la legislación dictada no se aplica debidamente. La OEA ha sido activa, ha definido leyes modelos y ha establecido otro tipo de camino, pero lamentablemente eso no ha sido suficiente para asegurar un buen resultado. Y creo que parte del problema, y la experiencia que tenemos en Chile lo confirma, tiene que ver con el eje en que se actúa. Normalmente este eje es el eje de la autoridad ciudadana, es decir, un eje público y vertical. Y por eso en el diálogo interamericano lo que hemos buscado es otro eje, el eje público-privado, como una manera de integrar en este combate, en el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho, integrar a todos los actores y protagonistas sociales que son relevantes para ello, que son el sector privado y la gente común. El sector privado es clave porque es no solo el motor del crecimiento, sino que porque es el que nos puede ayudar a salir adelante en muchos de estos temas, pero requiere de estabilidad política, requiere de seguridad pública, requiere del imperio de la ley. Nadie va a invertir en un lugar donde hay anomia, donde hay anarquía, donde hay inseguridad. Por eso, sin perjuicio de que lo público y lo privado son esferas distintas y cada uno tiene su responsabilidad, una colaboración virtuosa entre ambos puede fortalecer y potenciar buenos resultados. En eso hemos estado trabajando y se ve que hay posibilidades ciertas de lograr éxito en este ámbito. Por cierto, con claridad de las separaciones y de los objetivos de cada cual, pero más que enemigos son colaboradores y una alianza público-privada es un primer camino. El segundo protagonista es la gente, porque no es lo mismo pensarlo en términos ciudadanos, en el eje autoridad-ciudadano, porque ese es un eje público, político y vertical, a incorporarlos como ciudadanos comunes que son partícipes de los procesos. Si no hay consensos sociales, no hay cambios culturales y necesitamos pasar
de una cultura de la transparencia a una cultura de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia, de la sociedad abierta, para asegurar que estos cambios se hagan carne, enraícen en nuestras sociedades. Estos dos factores han estado ausentes y por eso es necesario incorporarlos. Y tener presente otro factor que también es central en lo que está ocurriendo, en el fracaso, por ejemplo, ante la seguridad pública. Esto es el incremento, la expansión de una fuerza nueva, el crimen organizado que ha penetrado en nuestras sociedades, que quizás no lo advertimos con la potencia que tiene, pero es como el magma, que cuando aparece el magma arrasa con todo lo que está vivo a su alrededor. Y en ese sentido, el crimen organizado, que no es solo el narcotráfico, es la acción que se realiza en las poblaciones, por las pandillas o en cualquier tipo de crimen, porque ha cambiado la morfología criminal. La delincuencia hoy día se hace en forma asociativa, no individual, y eso genera algo distinto. Y son dos los objetivos del crimen organizado. Uno, el debilitar las instituciones de la justicia penal, léase policías, fiscales, o los tribunales, o las cárceles. Las cárceles se han convertido en los centros desde donde se dirige la acción delictual, y eso pasa inadvertido. Y enseguida está el otro objetivo central del crimen organizado, que es el dinero. Y para eso, la corrupción y la extorsión en particular son los instrumentos principales que se están utilizando para penetrar las sociedades y lograr el control. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de fortalecer la democracia y de asegurar nuestro Estado de Derecho, tenemos que repensar cómo enfrentamos esta situación. Y en lo fundamental, la incorporación del sector privado y el debate público en donde la gente se haga partícipe de los consensos que se deben sustentar estos cambios culturales, se hacen absolutamente indispensables. El sector privado muchas veces aparece como en conflicto con el sector público. En realidad, la alianza público-privado es algo permanente, que trasciende ideologías, que trasciende fronteras y que nos puede permitir realmente lograr objetivos que de otra manera no los vamos a alcanzar. La batalla contra la corrupción es antigua. La OEA lo hace a través del MECICIC con una evaluación que es muy útil, pero no impacta. Hay que renovar esta agenda, hay que replantear lo que se puede y debe hacer, porque estimamos indispensable hacernos cargo de las postergadas demandas ciudadanas que hacen que la democracia se deteriore y que el Estado de Derecho no funcione. Ahí es donde esta alianza público-privada puede tener una situación de privilegio y hacernos pensar que estos cambios son posibles, que la agenda se puede impulsar en forma dinámica y que la responsabilidad de nuestros gobiernos y la posibilidad de que lo vea. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.